Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Usechando Ando. Y, valga la redundancia, ando curioseando sobre vinos, ando curioseando sobre sommeliers, ando viendo de qué se trata esta carrera tan maravillosa que me intriga, además de que tiene un glamour. Y para eso invitamos a alguien muy apremiado, muy reconocido, un joven peruano de nombre Joseph Ruiz Acosta. Sí, señor, él está aquí con nosotros el día de hoy en este podcast para conversar sobre su carrera, sobre lo que es ser un sommelier, sobre cómo se comienza esta hermosísima trayectoria, porque a todos nos encanta el vino, o quizás a casi todos nos encanta el vino. Pues Joseph Ruiz Acosta está entre los mejores del continente y ha trabajado para La Central, un restaurante peruano que está entre los 10 mejores del mundo. Trabajó con el chef Virgilio Martínez y su hermana, y de eso también le vamos a preguntar cómo ha sido esta experiencia. Te doy la bienvenida, Joseph. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí, en verdad, gracias por la invitación y muy emocionado de compartir mi experiencia, lo vivido y lo mágico que es esta bebida, ¿no? El vino. Sí, así es. ¿Y qué estás haciendo en este momento, Joseph? Cuéntame. Bueno, en este momento, bueno, con un tema de pandemia no trabajo en servicio, bueno, vocación de servicio es lo mío y trabajar en Sí, restaurantes o hoteles atendiendo al público es lo que me llena y me divierte, en verdad. No es tanto un sí. trabajo, sino me divierte. Pero ahora ando dando clases por Zoom. Ajá, Tengo un pequeño emprendimiento que también va con el tema de vinos, ¿no? Que se llama Wow Wines. Es ajá. para Lima y otras provincias. Y hacemos Sí. catas cada cierto tiempo. Y bueno, trabajo con algunas empresas que me contratan para catar y que la pasen bien sus trabajadores, un momento relajado, etcétera, ¿no? Eso es muy Entonces hago de todo un divertido. poco. Sí, sí, sí. Incluso también ahora trabajo en una cava privada Ajá, donde vendo vinos digamos, de partidas limitadas, de sí. años muy antiguos como de los 80, 90, de los 2000. Entonces, está Qué muy interesante. Sí, interesantísimo. Mira, tengo 1000 preguntas para ti. Vamos a ir por parte. Una, que trabajaste en Central y que tuviste la oportunidad de trabajar con el chef Virgilio Martínez. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué tal fue estar allí y ¿cómo es que se dice? Maridaje, Dar los maridaje. platos, maridar los platos con los vinos. Cuéntame de esa experiencia. Bueno, en mi corta carrera, como se podría decir, yo tengo 9 años ya como sommelier. eh, la mayoría del tiempo lo pasé en Central. Bueno, ahí fue donde comencé, la verdad. Yo estudié administración hotelera. Entonces mi Ajá, visión, sí, mi visión era ser, digámosle, gerente de alimentos y bebidas porque es lo que, food and beverage, entonces es lo que a mí me llama la atención, sí. la cocina, el bar, eh, el servicio, etcétera. Entonces, a la hora de estar en Central, bueno, yo comencé como mesero, ¿no? Ujú. Como waiter, entonces, necesitaban en un momento un asistente de sommelier. Y en ese momento Ajá, quien era el jefe de sommelier me elige a mí. Porque bueno, tenía inglés, era muy, digamos, les trataba de ser muy divertido en la mesa, la gente la pasaba bien, entonces estaba como buscando ese tipo de persona para apoyarlo. Entonces ahí fue donde comencé en el 2011, ¿no? En Central, a entrar a este mundo del vino que en verdad es muy amplio y hasta el día de hoy hay mucho por aprender. No sí, no te imaginas toda la información que hay y lo que uno tiene que aprender. Y bueno, trabajar en el restaurante central fue definitivamente una linda experiencia. Yo estuve ahí 8 años, así, del cual, bueno, estuve desde el momento en que en verdad Central no era tan reconocido, en ese momento, 2011. Pero poco a sí. poco creo que el equipo, ¿no? Teníamos todo en mente de que queríamos ser grandes y teníamos que llegar lejos. Y en verdad hicimos mucho esfuerzo, madrugadas, levantarse temprano, estudiar a la vez. Entonces fue un reto muy, muy bonito que, bueno, obviamente eh,
las personas que estaban ahí me motivaban a yo crecer, ¿no? Porque obviamente mi Sí. visión era otra. No pensaba ser sommelier, la verdad. Y cuéntame algo, ¿qué tienes que estudiar para convertirte en un sommelier? Quizás es un talento. Fíjate que tú comenzaste y ni siquiera sabías que ibas a terminar con una carrera de sommelier. Sí, bueno, podemos tener talento, pero si no lo trabajamos, en verdad, simplemente queda como un talento, ¿no? Sí. Ujú. La cuestión es que, bueno, sí, a mí me encanta mucho el servicio, creo que la paso muy bien y desde ahí comenzó todo, ¿no? Creo que los sommeliers, nuestro principal rol es atender al cliente, ¿no? Asesorar al cliente, guiarlo hacia qué es lo que ellos desean para que la pasen muy bien. Obviamente también educarlo y tener cuidado con el alcohol porque, bueno, hay una línea muy delgada entre el profesionalismo y el alcoholismo, que digámosle. Entonces hay que tener cuidado a no llevar al cliente hacia a ese punto, ¿Y pero sí tú? ¿Y guiarlo. tú? ¿Y tú como tal, como sommelier, experimentas esa línea, Sí, trazas, o sea, estás caminando cerca de esa línea como sommelier entre el alcoholismo y la posibilidad de de caer no en un caer. lugar, de probar Sí. tantos vinos? Sí, la verdad que sí, es un poco arriesgado muchas veces, Ok, porque es algo que a veces no lo puedes manejar, pero por ejemplo en Central, o bueno, ahora en cualquier lugar donde trabajo, tengo como unas escupideras, ¿no? ajá, Donde simplemente lo que hago es enjuagarme como la boca, como se diría, tipo un Listerine, ¿no? Y ajá, lo escupo ok. y ahí simplemente analizo, ¿no? No necesito tomarme el vino para analizarlo. Entonces ahí me cuido. También, bueno, tomo mucha agua, trato de hacer algo de ejercicios en los tiempos libres, entonces trato de tener una vida muy equilibrada Ok. con, obviamente, estas bebidas. Y, Entonces, sí, y eso cuando estás probando, cuando estás trabajando en el sabor, ¿qué sucede con el sommelier? ¿Qué debe recordar? ¿Qué está estudiando? ¿Qué es lo que hay detrás de cuando tomas un poco de vino en tu boca? ¿Qué estás buscando? en verdad, sabores que me recuerden a alguna experiencia de hace unas horas o hace unos años atrás o hace varios años atrás. No, tú mismo lo comentaste, el vino trae recuerdos y yo creo que todos tenemos diferentes recuerdos, todos diferentes infancias, ¿no? Entonces, el vino te da eso. El vino te puede hacer retroceder y recordar, no sé, quizás un aroma como perfume de la abuela o algún perfume que usaba antes en la casa o alguna comida o en algún viaje probaste un plato que se te quedó en la memoria y por ahí en algún vino lo puedes encontrar. Mencionabas de Toscana, yo pude ir a Toscana y hay aromas muy particulares que se pueden encontrar en ciertos vinos que justamente crecen en esa zona. Entonces, es muy mágico. Obviamente tiene un tiempo para desarrollarlo, pero todos tenemos, creo, digámosle, en la memoria muchos recuerdos olfativos y gustativos desde nuestra niñez. Sí. El tema es que no lo ponemos en práctica. Entonces, como digo yo, a veces comemos en automático y tomamos en automático, ¿no? Entonces, a Ujú. veces no nos damos un momento para analizar lo que estamos probando, saborear o degustar el vino o cualquier otra bebida, ¿no? Porque no solamente se trata de vino, sino también cerveza, whisky, cócteles, etcétera. Entonces, si nos damos esos pequeños minutos para probar y saborear, vamos a ir entrenando, volviendo a recordar aromas y sabores que a veces nos pasa que catamos un vino y dices, esto me recuerda a algo, pero no sé qué es, pero me recuerda a algo. Hasta que alguien dice, oye, esto, no sé, huele a sherry, por ejemplo, ¿no? A Ajá. cereza. Sí. Entonces Ajá. dices, ah, sí, huele a eso, ¿verdad? Entonces, ya hay muchas frutas, digamos, si hablamos de Sudamérica, hay muchas frutas exóticas por la selva, etcétera, que también lo podemos encontrar en el vino. Entonces, yo creo que es una bebida muy compleja, la verdad. Es una bebida muy compleja y te trae eso, recuerdos y reacciones en la boca que te ayuda a abrir el apetito, a acompañar algún plato, algunos ingredientes en particular. Entonces,
aparte que la bebida también es muy sociable, ¿no? Las Sí. personas que toman mucho, hablan mucho de viajes, de vino, qué vinos tomaron. Entonces es una comunidad muy, muy bonita, que obviamente tenemos que ir educándonos poco a poco, porque, bueno, no es parte de nuestra cultura en Latinoamérica tomar vino, la verdad. Esto lo Sí. trajeron los españoles en el siglo XVI. Pero creo que tenemos una gastronomía espectacular si se van, no sé, a Perú, si se van a Argentina, las Bueno, costumbres, ¿no? es que ustedes los peruanos realmente tienen una gastronomía que Dios se las bendiga. Yo particularmente disfruto mucho de la comida peruana. Me encanta la Qué bien, sí. variedad, es Sí. profundo de verdad, de los platos que ustedes tienen. Hay muchas cosas, mucha cultura, mucho que dar. Esa tierra de verdad que es exquisitamente de muchísimas otras cosas, ¿no? Pero y te veo y veo cómo tienes esa pasión por la comida, por el Sí, me beber, encanta comer. cuando hablas, ¿cuál es tu estilo al maridar vinos y comida? Cuando usas pescados, por ejemplo, cuando viene a ti no sé cómo se dice en español, porque he aprendido muchas cosas en inglés y después tú me vas a ayudar porque sabes las dos y te lo debes saber en español. Pero un sibás, por ejemplo, Ah, ok. Corvina. ¿qué vino le va a un pescado como ese? Sí. Bueno, primero hay que entender en el maridaje que es muy abierto. Ok, Si bien al comienzo te dicen vino blanco con pescados y vino tinto con carnes, en la realidad no es tanto así, ok, porque la diversidad de vinos es muy amplia y tú puedes encontrar vinos blancos que van muy bien con una carne y vinos tintos que pueden ir bien con un pescado. Entonces ahí rompes un poquito los esquemas y eso es lo emocionante del sommelier, romper esquemas y sorprender al cliente. Entonces hay que ser muy abiertos en los sabores, etcétera, etcétera, ¿no? Otra cosa que hay que entender es que son gustos diferentes o gustos adquiridos, ¿no? Entonces, lo que quizás a mí me guste, quizás a ti no te puede gustar, ¿no? sí, Entonces, hay que entender que son opiniones, digamos, válidas y que hay que estar abierto a cualquier comentario. Lo digo porque yo trabajando, por ejemplo, como en Central, que es menú degustación, tenías maridajes todos los días y obviamente habían diferentes comentarios, claro. ¿no? Entonces, se entiende porque obviamente no todas las personas somos iguales. Pero, por ejemplo, si hablas de un Sivas, es muy importante saber que estás hablando solamente de un pescado. Correcto. La pregunta sería, ¿qué acompaña ese pescado? Ok, O cómo está cocinado ese pescado. Por ejemplo, si tú con el Sivas haces un ceviche, ok, pues yo me gustaría un vino blanco ligero con un poquito de azúcar residual que tenga ese pequeño dulzor que va en contraste al picor que tiene el ceviche y a la acidez que tiene el ceviche. Entonces hace correcto. un match súper. Pero sin embargo, si agarramos el Sivas y le ponemos una salsa de hongos, un demi-glace, algo mucho más potente, podría ir incluso con un vino tinto. Fíjate, Porque, claro, porque ahí la salsa, por ejemplo, son cuestiones de, digámosle, intensidad de sabores, ¿no? Si bien sí, el Sivas no es muy rico todo, pero si tú le pones una salsa, quizás vas a sentir más la salsa que el Sivas. correcto. Entonces, ahí entra un poco la salsa. Pero si es una salsa blanca, podría ir con un vino blanco, por ejemplo, que tiene mucho más estructura o haya pasado por barrica, como un Chardonnay, por ejemplo, ¿no? Exacto, ok. Entonces, el mundo del maridaje es infinito, ¿no? Sí, Y sí, solamente hablando de vinos, pero puedes maridarlo también con algún estilo de cerveza, porque hay diferentes estilos, o un ok. cóctel también, ¿no? Entonces, es muy amplio, es muy divertido también, ¿no? Jugar con los clientes y Sí, sabores. sí, entonces el sommelier se convierte en una suerte de psicólogo del paladar. Cuando estás frente a un cliente, abres una conversación, Ujú. te detienes frente a ese cliente y tomas algunos datos mientras vas pensando en tu cabeza, este cliente va por aquí, este cliente Sí, va por allá. exacto. Cuéntame, ¿cómo es eso? Y el presupuesto también, que es muy Ah, importante a ok, veces y a veces complicado de leerlo, porque tú puedes formar
una confianza con el cliente, porque yo creo que todos los meseros o los que trabajamos en servicio tenemos que entrar a la mesa con una actitud, Ajá, ¿no? Una actitud, digámosle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero, ¿cómo la están pasando? Etcétera, etcétera. Entonces, con esa actitud ya tú vas ganando como que un poco de confianza, una buena sonrisa y tú ya hablando con los clientes a más o menos los estilos. Yo creo que es una conversación muy abierta y preguntarle al cliente como que qué estilos de vinos toma. No tiene nada de malo. Es más, le va a ayudar a tomar una decisión o a guiarlo al cliente. claro, Pero por supuesto. pero a veces también hay que saber muy bien cómo está elaborada tu carta de vinos, entonces tú sabes Sí, más o menos qué tipo de precios hay. Yo creo que la idea al final no es venderle el vino más caro al cliente, no, por supuesto. sino el vino que en verdad calce al gusto del cliente, ¿no? Porque tú puedes encontrar un vino muy bueno, de buen precio, barato, digámosle, y el cliente va a salir muy contento, pero también puedes encontrar un vino muy caro que también el cliente puede salir contento. Entonces, brindándole la confianza y lo que en verdad necesita, ¿no? Ahora se ha puesto como muy de moda y yo creo que es como una tendencia que hay a raíz de todos estos canales de comidas Ujú. y a raíz de que hay programas mucho más informativos sobre lo que es el vino, el buen comer, el cocinar. Ha tomado todo un prestigio que a mí particularmente me parece maravilloso porque pudimos ver lo que hay detrás de esas paredes que no necesariamente uno sabía lo que pasaba en una cocina de un gran restaurante. Pero existe aquello del vino que es económico, pero puede ser tan bueno como algo muy costoso. Sí, claro. Yo particularmente aquí en Perú hay muchas personas que se están animando a aprender sobre vino. Ajá. Y yo siempre recomiendo, como recién están aprendiendo, yo siempre recomiendo que no gasten mucho en un vino. ¿Por qué? Porque mientras que tú vas gastando más o un vino es más caro, es más complejo, ¿no? Entonces hay que saberlo entender. Y yo creo que el vino es una inversión, entonces tú tienes que saber invertir, tienes que saber cuidar tu inversión. Y tú no vas a gastar, digámosle, bueno, si hablamos en dólares, digámosle $100 en una botella, cuando recién estás aprendiendo, porque esos $100 quizás no lo vas a sentir, ¿no? Sí, Entonces yo siempre digo, comiencen desde la base, no sé, vinos de $15, $20, $30 aquí en Perú, y ustedes mismos o su cuerpo mismo te va a ir pidiendo, o ya te estás acostumbrando al sabor del vino, que ya tu cuerpo va a ir pidiendo más y más y más, y vas a ir encontrando esas complejidades que puedes encontrar más que todo en vinos caros muchas veces. sí. Entonces, tu inversión valió la pena. Tengo entendido que ahorita con la cuarentena, mucha gente empezó a beber vino. Así, Las personas empezaron, bueno, tenían pocas cosas que hacer. Entonces, tomar vino fue una de las salidas, una de amén de las lo que salidas. produce, pero empezaron como a apreciar. ¿Cómo fue ese periodo en Perú? Sí. ¿Cómo lo vivieron personas que empezaron por primera vez a tomar y como a degustar y a entender Ujú. esta bebida? Mira, es muy curioso porque han habido muchos efectos aquí en Perú Ajá, con el tema del vino. Antes de la pandemia, las personas, bueno, si hablamos de Lima, por ejemplo, ¿no? Tomábamos más cerveza, más cócteles, los bares llenos, ¿no? Ibas a un restaurante, siempre había personas que pedían muchos cócteles, entonces lo que pasó es que llega la pandemia y bueno, uno en casa no sabe prepararse los cócteles. sí, Entonces tú no vas a elegir comprarte un gin o un vodka, porque ¿cómo te lo vas a tomar? Entonces, lo más fácil, creo yo, fue, y que ayudó obviamente a que haya más consumo durante todo el 2020 y 2021, ¿verdad? Es sí. que el vino es muy práctico porque lo abres y ya está listo para beber, ¿no? Entonces, yo hablé con muchas importadoras y en verdad rompieron stock de sus Wow. productos, sí. Y la gente comenzó a tomar más vino, le agarró el gusto durante todo el 2020 y bueno, ahora quieren seguir y probar. Yo escuché en la noticia recientemente que se vendió una botella por $1 millón de vino, Ah, una que fue al Petrus. espacio.
Sí. Mira, no lo he podido probar, pero bueno, si no haya ido al espacio, igual es una botella cara. Es Sí, este un, como de sh- es, $400. ese es un chateau muy famoso, de los más famosos y caros en el mundo. Queda Ah, en Francia, en Pomerol, en Burdeos, ¿no? ajá, Y bueno, del año 2000, de la cosecha 2000, lanzaron como 12 botellas al espacio ajá, por un correcto. tiempo y los han traído y bueno, hay personas que ya lo han degustado y bueno, lo han puesto un precio De $1 millón. caro. Es bastante dinero, es bastante dinero. Las que salieron al espacio. Hay que salir a Aparentemente, ver eso. el estar en el espacio les hizo, le aumentó el sabor o les profundizó el sabor, de acuerdo a lo que yo estaba escuchando, y que, bueno, que ha sido una bebida mucho mejor después de que viajó y entró nuevamente a la Y Tierra. volvió. Sí, es Entonces, bueno, muy sí, es del otro mundo, como de dice viaje. uno. Me hizo recordar mucho a un estilo de vino que ya es muy raro encontrarlo o cómo lo hacen, pero viajaba en barco desde Europa hasta América y Ajá. volvía. Ah, qué Y ese interesante. vino y ese viaje de ida y vuelta hacía que el cambio natural entre el movimiento, el sol directo, etcétera, le diera un sabor bien particular, ¿no? Es un vino Madeira en Ok. Portugal, que bueno, son de los vinos más longevos. Puedes encontrar botellas de los 800, de los comienzos de los 900, ¿no? Entonces, son vinos muy, muy antiguos. Y antes Sí. se hacía de ese estilo, ¿no? Es un poco como ahora, pero en el espacio. En el espacio, o sea que el viaje y ese movimiento, me imagino, al que se somete el líquido al tiempo que está embotellado y que viaja, porque de cierta manera es un tema de que lo mueves, ¿no? El mover a la botella incide en el sabor. En este caso, estamos hablando de un vino fortificado, que quiere decir Ujú. que le agregan alcohol, ¿no? Ajá, Entonces, eso hace que ese vino definitivamente aguante y sea casi indestructible, ajá, ¿no? O sea, no se va a malograr. Pero si ahora se hace eso, digámosle, en condiciones, ajá. digámosle, donde el sol le va a dar directo, yo creo que ahí sí valoraría el vino un poco, sí. Ok. Háblame de los vinos rojos y los vinos blancos. Y Ujú. sácame a mí un poco de mi ignorancia, porque yo conozco de vinos muy poquito y lo que he aprendido ha sido en el comer y en el ser recomendada por gente como tú, tan maravillosa, que me dice esto va bien con esto y poquito he aprendido. Pero ¿qué hace, o sea, uno se pregunta, ¿qué es un Bordeaux? ¿Qué es un Chablis? ¿Qué es un Burgundy? O Qué sea, bien. ¿qué es un Malbec? ¿Qué- Háblame de esos nombres que uno constantemente escucha en un restaurante. Qué bien, qué bien. Buenos nombres, la verdad. Veo que toman muy bien en Estados Unidos. Bueno, los que mencionaste primero son regiones. Son Ok, regiones famosas, con mucha historia, ¿no? Bueno, hay que saber que el vino es parte de la persona humana desde hace mucho tiempo. O sea, son por lo menos 2000 años atrás, hasta más, sí. 6000 según obviamente lo que se han ido encontrando en excavaciones, etcétera. Es más, en China ya acaban de encontrar como unas pepas y parte de los taninos hace 10.000 años. Entonces Wow. estamos hablando de una bebida que viene acompañando al hombre por hace mucho tiempo. Y ya hay ciertas zonas donde ya por muchos años son famosas por la calidad de vino que hacen, por cosas que pasaron, como tipo champán, chablis, ¿no? Que justamente, a ver, si hablamos de países, creo que Francia es como lo más reconocido en calidad de vinos, ¿no? En el mundo. Y bueno, es porque también sus reglamentos son muy estrictos, entonces cuidan mucho sus denominaciones y su producción. Entonces, siempre van a tener una calidad genial, cueste lo que cueste, así sea un euro o 1000 euros, ¿no? Y un Entonces, Chianti, por ejemplo. Chianti es otra zona, Chianti es otra zona que justamente está en Toscana, Sí. que también es muy famosa. Entonces, ahí, si
ahí usualmente en las etiquetas no te va a venir la uva, como la Ok, Malbec, por ejemplo, que mencionaste, ¿no? sí, Eso es muy viejo mundo. Viejo mundo es todo lo que es Europa, ¿no? sí. Entonces, ahí se usa más que todas las denominaciones. Entonces, si es Chablis, Ajá. tienes que saber, o bueno, quien te sirve tiene que saber que es 100% una uva, que es el Chardonnay, Ok, ¿no? entonces la uva es el Chardonnay. Exacto. Chablis es la región Es la región, y es exacto. blanco. Exacto. Y Ok, si es Chianti, por ejemplo, tú me dices, quiero un Chianti. Bueno, yo como sommelier tengo que saber que el mayor porcentaje es de uva Sangiovese, que es una uva típica de la zona, ok, o puede ser 100%, pero también puede haber alguna mezcla, ¿no? Eso ya va a depender mucho del enólogo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el Nuevo Mundo? Que es todo fuera de Europa, América, África, Australia, etcétera. Ellos, digamos, le comienzan a poner el nombre de las uvas para que obviamente las personas puedan, digámosle, guiarse un poco más, ¿no? Y ahora puedes encontrar Malbec, Syrah, Cabernet Sauvignon en las etiquetas, ¿no? ok. Entonces, son uvas y regiones, ¿no? Más que todo lo que mencionabas. ¿Y qué tal el Napa Valley, que se ha hecho tan famoso? Es lindo. Y el Napa Valley ahora fue como la salvación de Francia, porque en un momento determinado todas las cepas que viajaron al Napa Valley suplieron a Francia cuando hubo el gran incendio. Conocí Napa, Sonoma. La verdad, wow, es muy lindo. Yo creo que toda persona que vive en Estados Unidos tiene que ir en algún momento a Napa. Sí, sí, Es señor, es súper hermoso. lindo. Sí, es hermoso. Y es más, me dijeron que por ya varios años atrás, como unos 6 7 años, Napa superó en el tema turístico a Disneyland, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, Ese es estamos el de los hablando adultos, es el Disney de los el adultos. Disney de los adultos. Y la verdad que está muy bien manejado porque en verdad yo la pasé muy bien, hay mucha seguridad, por más que estás hablando con un tema de alcohol, ¿no? Sigues prácticamente en una carretera, sigues bodegas uno al otro lado, ¿no? Entonces está como todo muy unido, muy armado, fácil de entender y viajar. Definitivamente Napa es como del Nuevo Mundo, la región, digamos, de las más famosas. Sí, Eh, Han pasado muchas cosas entre Napa y algunas regiones francesas, como el tema de quién hace mejores vinos, etcétera, etcétera. Incluso hay una, hay una como competencia o un concurso a ciegas, ¿no? Que se llamó el Juicio de París, sí, de Judgment of Paris. Entonces, hicieron a ciegas. Una cata a ciegas es yo te sirvo y no te digo sí, qué es. Entonces ok. tú tienes que analizar y ver cuál fue mejor, características, etcétera. Entonces, justamente en ese Judgment of Paris que fue en 1976, em, eh, hicieron los vinos californianos contra los vinos franceses. Y justamente a eso ganaron los vinos California. americanos, ¿no? Uh, Ganaron y eso fue a nivel mundial una noticia gigante porque vencer a un vino francés era como imposible porque eran como, imposible. ¿no? Conocer Napa, visitar Napa es algo obligatorio para el sommelier, la verdad. Yo quiero que le des alguna recomendación a nuestra audiencia, por ejemplo, de vinos. Recomiéndales algo, recomiéndanos a todos los que te escuchamos y que es tan interesante este tema. ¿Qué vinos básicos debo tener en casa? O sea, Ujú. siempre tener un vino francés, debe ser rojo, debo tener un vino blanco, ¿de qué región? Algo que me ayude a empezar en este camino que es tan hermoso, tan atractivo y tan glamoroso. Sí. Bueno, primero hay que conocerse, sus gustos, Ok, ¿no? Hay que saber que el vino es muy complejo, es muy, digámosle, año a año va a ir cambiando. Por ejemplo, yo tengo aquí un vino del 2018, pero ajá, quizás cuando lo hagan en el 2019 va a salir diferente o levemente diferente. Entonces hay que entender que el vino puede ir cambiando y con el tiempo va evolucionando también. Entonces, pero eso no quiere decir que tienes que ser sommelier para disfrutar el vino. Entonces, lo primero que tienes que hacer es
disfrutar del vino. Ujú, Lo segundo es conocerse sus gustos. Por ejemplo, aquí en Perú solemos tener el paladar muy dulce. ujú. Entonces, si yo te brindo un vino con un poco de azúcar residual, o sea, un poquito dulce, sé que te va a gustar. Pero si yo te quiero hacer cambiar, te voy a dar un vino un poco más seco, pero con unas notas, digámosle, más frutadas, Ok, ¿no? Entonces, te voy cambiando poco a poco, ¿no? Otro punto de recomendación, hay que saber que el vino viene de una fruta que es la uva. Y como toda sí, fruta, tiene acidez. sí, Entonces, a la uva tener acidez, el vino también va a tener acidez. Entonces, la acidez es un punto importante en el vino. Y lo digo porque hay mucha gente que dice, ay, no, muy, muy ácido. Entonces, es como, eh, eh, tengo que explicarle que el proceso va a que obviamente tiene que tener acidez porque viene de una fruta. por Eh, supuesto. y otro es tener la mente abierta a probar diferentes cosas. No todos los chardonnays son iguales. No Ujú, todos los Malbec son iguales, no todos los Cabernet correcto. son iguales. Entonces, va a depender un poco del productor, la zona, ¿no? Ahora, cuando se enamoren de un vino, pues ténganlo siempre en mente que ese va a ser como el vino que va a quedar bien sí o sí. Pero no se cierren a probar otras cosas. Si son de vino Claro, blanco, pues prueben un vino rosado para que de ahí pueden pasar un vino tinto, por ejemplo. ¿No? Es ok. un proceso, en verdad. Y no gasten mucho dinero. Se lo digo, si ustedes no toman vino y toman, no sé, otra bebida como cerveza, pero quieren entrar en este mundo que en verdad es muy interesante y muy variado, no gasten mucho dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo creo que encuentras vinos muy buenos de 15, $12, $20, ¿no? Que aquí en Perú es como un rango, digamos, de base, y encuentras vinos muy buenos, Sí, ¿no? yo he encontrado vinos muy buenos en esa categoría y de verdad Sí, tengo todas mis fotografías. Cada vez que consigo algo bueno, lo voy guardando porque eso también se guarda el recuerdo del momento cuando lo exacto. probaste la primera vez, la compañía que tenías, el Sí. momento que te despediste de alguien o que le diste la bienvenida o fue una fiesta, un cumpleaños, todo está asociado al Sí, paladar, a los olores, ¿sabes? Y yo, claro, yo el vino hago, evoca eso, ¿no? ¿Ah? yo justamente hago eso porque, bueno, yo soy el que lo estudia, ustedes son los que lo gozan, el vino, Ajá, pero yo siempre tomo foto a dónde voy, a qué tomo, a qué como, entonces tengo una memoria, digámosle, visual muy fuerte que me hace recordar cómo sabía, cómo era el plato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tomarse una foto del vino, de la etiqueta, por ejemplo, yo creo que ayuda mucho, ¿no? ¿cómo han sido esos concursos a los que has asistido? Yo comencé a competir eh, el primer año que comencé a estudiar, desde 2012. Entonces, desde ahí me gustaron las competencias y creo que la competencia al final hace que tú seas mejor, así no ganes, ¿no? Porque te Ujú. diste cuenta que tienes fallas, hay cosas que aprender, hay cosas que manejar, porque entra un tema muy también de la cabeza, cómo Ajá, manejas tus nervios, cómo te manejas ante el público, ¿no? Entonces, no es muy fácil eh, saber mucho y jugar y que jueguen con tus nervios y de ahí olvidarte todo en un sí, momento. Claro, uno en redes sociales pone en Instagram, no, ah, mira, estuvo aquí, estuvo allá, tomó esto. Pero la parte, digamos, que no se ve es que tienes que estar pegado a un libro, tienes que sí. estar memorizándote, cosas que la verdad, la primera vez que competí afuera en un Panamericano que fue el 2015, yo creía que sabía. Yo me estaba Mm, preparando y creía que podía llegar a un buen puesto, ajá. pero cuando me topo con estas competencias internacionales, no nacionales, sino internacionales, me di cuenta, la verdad, que me topé con un muro muy grande. Me topé con un muro muy grande y los concursantes de otros países como Canadá, Chile, México, Argentina, ¿no? Incluso de Venezuela también estuvieron ahí. Tenían un nivel que yo decía, wow, o sea, yo tengo que alcanzarlos. Y al siguiente año, bueno, en el mundial quedé en los top 50 del mundo, ¿no? Entonces, Wow. que también nunca un peruano había llegado. Entonces, ya me siento orgulloso de que la bandera peruana esté ahí. Y nada, preparándome para lo que viene y siempre mantener la humildad también, ¿no?
¿Qué estudias? Historia Sí. del vino, historia de la uva, historia de las regiones. ¿Qué se estudia? Es curioso porque cuando yo tuve estas competencias internacionales me di cuenta que no solamente tenía que estudiar de vinos, entonces era más complicado. Es que, claro, tú puedes ahí salir con el título del mejor sommelier de América y eso es un título muy pesado. Sí. Entonces, para tener ese título en verdad tienes que ser y saber de todo un poco, ¿no? Ujú. Es igual como tener el título de sommelier peruano, o sea, mucha gente me dice, ah, pero tú eres el mejor sommelier de Perú ya 3 veces, entonces tú debes saber esto, esto, entonces tienes esa presión de tener que contestar a veces preguntas que uno Sí, dice, oye, ¿qué? ¿No? Pero, ¿qué tengo que estudiar? Mira, gastronomía, geografía, historia, vino, cerveza, whisky, pisco, sake, todo. En todos los verdad, licores y todas todo. las comidas. Licores, exacto, licor. Hasta tengo que saber cómo preparar cócteles, porque en las competencias ahora te piden preparar cócteles, servir una buena cerveza, o sea, hablar de maridaje, hablar hasta cosas que a veces hasta los años de cuándo se produjo esa etiqueta, qué años no se produjo esa etiqueta, qué tal Claro, el año 2000 o el 2020, o sea, comparaciones. Lamentablemente gente que también va falleciendo en la industria del vino, que son famosos y tienes que saber sí. cuándo falleció, etc. Todo. Wow, increíble. Es Es mucho. importante decirlo porque muchas personas no saben lo que hay detrás de tu carrera Sí, y implica muchísimas cosas. No es simplemente degustar un vino, exacto. no es simplemente saber de la uva y de las regiones, como yo lo decía No. anteriormente. Es mucho más. Y para eso también tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un sommelier, es enólogo? Enólogo. Onólogo y Enólogo. enólogo. Un Sí. enólogo, un sommelier y un catador. ¿Qué Ok. diferencia hay entre esos tres? Sí, claro. El enólogo es el que está en el campo, es el que produce el vino, es el que cuida la planta, es el que ve todo el proceso desde la planta hasta el embotellamiento. Ujú. Entonces, el sommelier es el enlace entre el enólogo y el cliente. Entonces, lo que yo voy a hacer es describirte, por ejemplo, este vino, ¿no? De tal bodega con tal enólogo y tú lo vas a entender y te voy a contar como una historia, ¿no? De quién está haciendo el vino, qué es la Malbec, qué es, etcétera. Y el catador no es profesional, pero puede ser todo el mundo. Todo el mundo puede Ujú. aprender a catar, que eso es importante y eso es lo que a mí me gusta, que la gente aprenda a catar. Y ellos mismos pueden decir, bueno, yo no soy sommelier porque no estudio la carrera, pero soy catador, soy buen catador. ¿Por qué? Porque soy buen consumidor, consumo todos los vinos que hay, no sé, si me voy a Total Wine, me he consumido todo ahí y sé catar. Si uno quiere catar, si yo Ujú. quiero comprarme unos cuantos vinos y sentarme una tarde y catar, ¿cómo, cómo voy a obtener el mejor sabor y la mejor apreciación de ese momento? Hay que agarrar primero la costumbre de al menos una copa en el almuerzo, una copa en la cena, que en verdad, si uno estudia el vino del tema de salud, el vino es muy bueno para la salud, en verdad, ¿no? Entonces, Te siempre hace cae muy bien. feliz. Por eso es que es bueno para la salud. No, y aparte es parte de la dieta en muchos países, ¿no? Entonces, Sí. primero es consumir, ¿no? La bebida. Luego, sí, vas a querer catar muchos vinos. Lo que usualmente te recomiendan es catar en la mañana. ¿Por qué? Porque tu boca está prácticamente limpia de sabores, ¿no? Si bien uno se cepilló, etcétera, pero no pasaste por un almuerzo o una cena, ¿no? Ok, Yo siempre recomiendo que tengan agua. ok. Y si es agua con gas, mucho mejor. ¿Por qué? Porque el gas carbónico, digámosle, hace que tu paladar se active, las papilas gustativas, y también se sensibilice, o sea, sea mucho más sensible y esté lista para probar, así sea un plato de comida, un vino, una cerveza. Luego, la hora de la cata, bueno, hay tres puntos a analizar, que es la vista, el olfato y el gusto. Entonces, aquí tú entras ya a jugar un poco, ¿no? Con lo que te gusta.
La cata es individual, la verdad. Yo particularmente, en temas de importancia, para mí la vista es un 10%, ¿no? Quiere decir que si es bonito el color o la etiqueta, no es igual algo que me haga decidir a comprar ese vino. Luego el olfato, un 25% del total. Puede oler muy bien, etcétera, etcétera. Pero para mí lo más importante es la boca. Para mí la boca es como un 65% del total. Ok. ¿Por qué? Porque yo pago para beber. Yo no Ujú. pago para ver, no pago para oler, yo pago para beber. Entonces, para eso me compro un vino. Correcto. Entonces, quiero saber qué es lo que me gusta. Pues a la hora de catar, siempre recomiendo que tomen un sorbo y se enjuaguen la boca. ¿Por qué? Porque el Ujú, vino tiene que llegar a todas las partes, ¿no? De la boca, y a la hora que se lo pasen, va a haber una reacción en su boca. Van a comenzar a salivar, porque de seguro ese vino tiene muy buena acidez, ¿no? Entonces, a la sí. hora de salivar, hace que se active el apetito y son muy buenos aperitivos, más que todos los vinos blancos, por ejemplo. Ok. Puede ser un poco dulce, puede ser un poco dulce a la entrada, que ya sabes que quizás puede ir con un postre, etcétera. El alcohol también es bueno identificarlo, ¿no? Sabemos que estamos hablando de una bebida alcohólica, pero hay ciertos lugares que son más alcohólicos que otros vinos que Ujú, son más alcohólicos que otros. Y eso lo sienten cálido aquí en el pecho, por ejemplo, o en la parte de adelante de la boca, a la hora de hacer ese juego, ¿no? Luego también si es vino tinto, tienen los taninos, que son esta sensación secante que se encuentra en todo el mundo vegetal, ¿no? Entonces, esa sensación secante te da, digamos, la opción de qué poder acompañarlo. Por ejemplo, un maridaje clásico es un vino con muy buenos taninos o taninos fuertes con una carne que tenga muy buena cantidad de grasa, porque la grasa ujú, va a ser como que te limpia esa tanicidad en boca, esa sensación secante, tan ujú, áspera a veces, y te sí, limpia y es una sensación muy placentera, ¿me entiendes? Por eso que, sí. por Se ejemplo, me en está aguando Argentina, la boca. Wow, Joseph, me ha encantado muchísimo esta conversación. La he disfrutado enormemente. Yo quiero brindar contigo y decir salud, aunque no nos estamos bebiendo el mismo vino, pero yo estoy haciéndome la idea de que sí. Así que a tu salud y a la salud de eso todos es. los oyentes, voy a tomar un poquitito. Mm, encantada de haber saboreado este momento. Así sea a distancia, espero algún día Así que sea sea, en algún persona momento, y que ¿no? nos tomemos un buen vino juntos y que me des las mejores recomendaciones de cómo comer Claro, algo claro que sí. sabroso con un buen vino. Me encantó tenerte, Joseph, y Igualmente. muchísimo éxito con tus proyectos. Te deseo lo mejor. Estoy segura que van a disfrutar mucho los oyentes de este momento y van a aprender muchísimo de ti. Gracias por estar Sí. usechando conmigo. Gracias a ti por la invitación y bueno, espero que se metan más en este mundo del vino que es tan fantástico y hagan un turismo ahora enológico, ¿no? Que no se hace mucho, pero es muy llamativo y beban vino, disfruten más que todo y tomen con moderación. Es importante. Gracias. Salud. Salud.